Pablo Escobar Gaviria. Cano mató al Mencho, el narco más poderoso del mundo. Medellín, Colombia. Aguililla, México. 30.000 millones de dólares. Eso es lo que se estima que acumuló el hombre que controló el 80% de la cocaína mundial en los años 80. 50.000 millones de dólares. Eso es lo que el gobierno de México cree que controlaba la organización criminal más expansiva de la última década. Uno operó desde Medellín, el otro desde las montañas de Jalisco. Uno murió en 1993, el otro hace apenas 11 días. Hoy no vamos a hacer un ranking de violencia. Esto no es morbo. Esto es una auditoría. El dinero real, lo documentado, lo estimado y lo que desapareció sin dejar rastro. Pablo Escobar contra el Mencho. ¿Quién tuvo más? ¿Quién escondió mejor? ¿Y por qué es casi imposible saberlo con certeza? Para entender el dinero, primero hay que entender el contexto, porque ninguno de estos dos casos ocurrió en el vacío. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. Familia de clase media rural. Padre agricultor, madre maestra. Creció en Medellín. A mediados de los 70, cofundó lo que después se conocería como el Cartel de Medellín, junto a los hermanos Ochoa, Carlos Leder y José Rodríguez Gacha. Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios internacionales de 1987 a 1993. En 1989, lo ubicó como la 7ª persona más rica del mundo. En su momento de máxima expansión, el Cartel de Medellín controlaba, según estimaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, alrededor del 80% del suministro de cocaína hacia Norteamérica. No es una cifra poética, es la proporción que aparece en múltiples reportes oficiales de la época. Escobar fue abatido el 2 de diciembre de 1993 en un operativo policial en Medellín. Tenía 44 años. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Familia rural dedicada al cultivo de aguacate. Abandonó la escuela en 5º grado. Emigró a Estados Unidos en los años 80. Fue arrestado en San Francisco en 1986 por posesión de arma y propiedad robada. En 1992, enfrentó cargos federales por heroína en Sacramento. Cumplió condena y fue deportado. Alrededor de 2010, cofundó el cartel Jalisco Nueva Generación, tras la fragmentación de organizaciones anteriores en la región. Bajo su mando, el CJNG se expandió agresivamente. El CJNG se posicionó como una de las organizaciones criminales con mayor alcance global. Operaciones documentadas en múltiples continentes, control de puertos clave y un papel central en la producción y distribución de fentanilo hacia Estados Unidos. El Mencho fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante una operación militar del ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco. Fuerzas federales abatieron a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo en Tapalpa, en Jalisco. Con apoyo de inteligencia estadounidense. Tenía 59 años. Antes de seguir, un punto importante. Esto no es competencia. No estamos midiendo quién fue más brutal. Estamos siguiendo el dinero. Y seguir dinero ilegal es, por definición, un ejercicio lleno de incertidumbre. Vamos a ser transparentes con lo que sabemos, lo que estimamos y lo que simplemente no se puede confirmar. Ahora entramos en territorio difícil, porque la pregunta que parece simple, ¿cuánto dinero tenían?, es, en realidad, casi imposible de responder con precisión. ¿Y hay una razón? El dinero ilegal no deja balance general. No hay auditoría, no hay declaración fiscal. Lo que hay son estimaciones, incautaciones, testimonios judiciales y análisis de inteligencia. Dicho eso, sí hay datos,
y vamos a usarlos con responsabilidad, separando lo confirmado de lo estimado. El cartel de Medellín generaba aproximadamente 420 millones de dólares por semana en su pico, alrededor de 22.000 millones de dólares al año, en dólares de 1989. Para ponerlo en perspectiva, el PIB de Colombia en los años 80 rondaba los 35.000 millones de dólares. El cartel generaba el equivalente a 2/3 del Producto Interno Bruto del país. Pero aquí aparece el primer problema que nadie menciona. Generar no es tener. Los ingresos brutos del cartel no son el patrimonio de Escobar. Se estima que su corte personal era entre el 20 y el 40% de las ganancias netas. Y las ganancias netas ya descontaban costos operativos enormes: logística, sobornos, seguridad, transporte, distribución. El patrimonio personal de Escobar en su pico se estima entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, en dólares de 1989 a 1993, ajustado por inflación a 2025, entre 55.000 y 80.000 millones de dólares. Forbes en 1987 lo estimó en 3.000 millones. Su hijo declaró que esa cifra no se acercaba a la real. Y hay un dato que ilustra la magnitud como ningún otro. Su hermano Roberto estimó que cada año se perdía alrededor del 10% de las reservas de efectivo por lo que llamaban deterioro, humedad, incendios y literalmente ratas que se comían los billetes. Eso equivale a aproximadamente 2.100 millones de dólares al año, que simplemente desaparecían. Gastaban $2.500 al mes solo en bandas elásticas para organizar los fajos de billetes. Eso no es exageración retórica, es el problema logístico de manejar cantidades de efectivo que superan la capacidad de cualquier sistema informal de almacenamiento. No es glamour, es un infierno contable. El caso del Mencho es estructuralmente diferente, y eso complica la comparación. Mientras Escobar operó en una época donde el efectivo físico era el estándar, el CJNG se construyó en una era de mayor sofisticación financiera. No estamos hablando de bodegas llenas de billetes, estamos hablando de una red que, según los reportes de inteligencia, funcionaba como un conglomerado: producción, distribución, diversificación, reinversión. Según reportes de Univision y datos de la DEA, el CJNG controlaba más de 100 restaurantes japoneses, centros comerciales, periódicos, una marca de tequila, bienes raíces, ranchos con animales exóticos y lingotes de oro usados para mover valor. Pero eso es solo la superficie visible. Lo que define al CJNG como caso financiero es la escala del negocio de drogas sintéticas. Según análisis de inteligencia, el CJNG generaba más de 8.000 millones de dólares anuales solo por cocaína, 4.600 millones por metanfetamina y cantidades no cuantificadas con precisión por fentanilo. Total estimado como piso conservador, más de 12.600 millones de dólares anuales. Y aquí viene el dato que genera más debate. El gobierno de México ha estimado que los activos totales bajo control del CJNG rondaban los 50.000 millones de dólares. Eso incluye efectivo, propiedades, inversiones, empresas fachada, infraestructura y capacidad militar. El patrimonio personal del Mencho fue estimado por la DEA en 2019 entre 500 millones y 1.000 millones de dólares. Aquí es donde hay que ser honestos. La diferencia clave entre Escobar y el Mencho no es solo de cifras, es de visibilidad. Escobar era ostentoso. Forbes lo podía incluir en una lista porque había suficientes señales visibles de riqueza. El Mencho, según el mismo agente de la DEA, no puedes manejar un Lamborghini cuando vives en la montaña siendo perseguido. Su riqueza estaba dispersa, oculta, institucionalizada en una red, no en una hacienda con zoológico. Y eso nos lleva a una conclusión parcial incómoda. Es muy posible que el CJNG, como organización, haya movido más dinero que el cartel de Medellín.
pero determinar si el Mencho personalmente fue más rico que Escobar es, con los datos disponibles, imposible de confirmar. Si no puedes atrapar al líder, corta el flujo de dinero. Esa es la doctrina que ambos casos pusieron a prueba, y en ambos, la realidad fue más compleja de lo que los titulares sugieren. En el caso de Escobar, la estrategia financiera fue secundaria durante años. La prioridad era detenerlo o eliminarlo, pero hubo esfuerzos paralelos. Colombia confiscó cientos de propiedades vinculadas al cartel. Hacienda Nápoles, valorada en más de $63 millones, fue incautada. Inmuebles en Medellín, cuentas en el exterior, bienes muebles. Pero la magnitud de los activos ocultos superaba ampliamente la capacidad de rastreo de la época. En un gesto que ilustra la escala de su riqueza, Escobar ofreció pagar la deuda nacional de Colombia, más de $10.000 millones, a cambio de inmunidad frente a la extradición. La oferta fue rechazada, pero el hecho de que fuera siquiera plausible dice todo sobre la dimensión del problema. Tras su muerte, la familia Escobar declaró que no heredó la mayor parte de la fortuna. Sebastián Marroquín, su hijo, ha afirmado públicamente que el grueso del dinero fue confiscado por el gobierno, robado por rivales o simplemente se perdió. El caso del Mencho representa una evolución en la estrategia de combate financiero. Ya no se trata solo de confiscar propiedades, se trata de usar el sistema financiero global como arma. La operación Blue Agave, liderada por México, congeló más de $1.000 millones vinculados a cerca de 2.000 personas y empresas asociadas al CJNY. Es una de las mayores acciones de congelamiento de activos contra una sola organización criminal en la historia del país. Pero la herramienta más poderosa fue la designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la OFAC. Cada vez que sancionas a una persona o empresa vinculada al cartel, le cierras el acceso al sistema financiero estadounidense. Y en una economía globalizada, eso tiene efecto cascada. En febrero de 2025, la administración Trump designó al CJNY como organización terrorista extranjera. En junio de 2025, la OFAC y el Departamento de Estado ampliaron sanciones contra líderes y estructuras financieras del cartel. La recompensa por información sobre el Mencho fue elevada a $15 millones en diciembre de 2024. Y luego está el caso del Menchito. En marzo de 2025, Rubén Oseguera González, hijo del Mencho, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Un juez federal ordenó el decomiso de más de $6.000 millones en ganancias por narcotráfico. $6.000 millones. Y eso representaba, según fiscales, solo una fracción de los ingresos totales del cartel. ¿Funcionó? Parcialmente. Las sanciones degradaron la capacidad financiera formal del CJNG. Pero una organización que opera en la informalidad tiene mecanismos de adaptación que el sistema financiero formal no puede rastrear fácilmente. Llegamos a la parte que genera más preguntas. No cuánto dinero hubo, sino dónde está ahora. Porque en ambos casos, lo confiscado representa una fracción mínima de lo estimado. Y eso significa que hay fortunas enteras que, en teoría, siguen existiendo en algún lugar. Después de la muerte de Escobar en 1993, comenzó una búsqueda que no ha terminado en más de 30 años. Los hallazgos documentados: $5 millones en 1989 en Medellín, 25 millones más 150 kilogramos de oro en 1990, 10 millones en Hacienda Nápoles en 2009, 600 millones en contenedores enterrados en 2015, 18 millones en la pared de una casa en 2020. Sumemos, los hallazgos documentados en 3 décadas no alcanzan los $1.000 millones. Si la estimación de 30.000 millones era aproximadamente correcta, estamos hablando de que más del 95% de la fortuna permanece sin localizar. ¿Dónde está? Hay 3 hipótesis generales que los investigadores manejan, sin que ninguna sea excluyente. Primera, efectivo destruido.
dado que se perdía un 10% al año por deterioro. Una parte significativa simplemente ya no existe. El efectivo enterrado sin protección adecuada se degrada en pocos años. Segunda, activos a nombre de terceros, propiedades, empresas y cuentas transferidas a testaferros, aliados o familiares lejanos. Parte de esta riqueza pudo haberse legitimado con el tiempo. Tercera, apropiación por rivales y corrupción. Tras la muerte de Escobar, aliados, rivales y funcionarios tuvieron acceso a información sobre escondites. No todo lo perdido fue realmente perdido, fue tomado. La realidad más probable es una combinación de las tres, pero lo honesto es decir, no sabemos, y probablemente nunca sabremos con precisión. El caso del Mencho es diferente porque la fortuna no estaba enterrada en campos, estaba integrada en estructuras económicas funcionales. Tras la operación en Tapalpa, autoridades mexicanas incautaron documentos contables del CJNG, referidos en la prensa como la narconómina. Estos documentos podrían revelar la estructura financiera interna de la organización. Pero hay una paradoja. Mientras la operación Blue Agave congeló más de $1,000 millones y la sentencia del Menchito ordenó el decomiso de $6,000 millones, la estimación total de activos del CNG es de $50,000 millones. Es decir, lo incautado o congelado representa, generosamente, un 15%. El grueso de los activos del CJNG probablemente permanece disperso en redes de empresas fachada, bienes raíces a nombre de terceros, operaciones en múltiples países y economías informales donde el rastreo es extremadamente difícil. La muerte del líder no elimina automáticamente la estructura financiera. Y aquí aparece algo que rara vez se discute. Cuando muere el líder de una organización así, ¿quién controla el dinero? La historia de Escobar muestra que la fortuna se dispersa. La pregunta ahora, en marzo de 2026, es si el CJNG seguirá el mismo patrón o si su estructura más descentralizada permite que los activos sobrevivan al líder. Si tuvieras que resumir todo lo que hemos visto en una sola respuesta, sería esta: depende de qué estés midiendo. En patrimonio personal documentado, Pablo Escobar gana por margen amplio. Forbes lo registró. Múltiples fuentes lo sitúan en un rango de 25 a 30 mil millones de dólares en su pico. El Mencho, según la DEA, acumuló entre 500 millones y 1,000 millones a nivel personal. Ni siquiera la estimación más generosa lo acerca a Escobar en riqueza individual. Pero si mides la escala organizacional, los activos totales bajo control, la comparación cambia. El gobierno de México estimó que el CJNG controlaba alrededor de 50,000 millones de dólares en activos. Ajustando por inflación, eso se acerca al rango de Escobar, y el CJNG tenía algo que el cartel de Medellín no: diversificación global de producto. ¿Quién dejó una fortuna más difícil de rastrear? El Mencho, sin duda. Escobar era visible. Su riqueza era ostentosa, física, concentrada. El Mencho operó en la sombra. Su riqueza estaba dispersa, institucionalizada, integrada en redes legales e ilegales. Eso la hace más resiliente, pero también más difícil de cuantificar. Y hay una lección que ambos casos comparten, y que no es moraleja barata. La acumulación de riqueza criminal no produce estabilidad, produce paranoia, violencia y una carrera constante contra el tiempo. Escobar terminó en un tejado en Medellín. El Mencho, herido en una cabaña de montaña, muriendo en un helicóptero. 30 años de diferencia. El mismo final. El dinero ilegal no construye imperios duraderos, construye estructuras que, tarde o temprano, se consumen a sí mismas. Y lo que queda después, lo que realmente queda, no es la fortuna, es el costo humano, las comunidades devastadas y las preguntas sin respuesta. Hace 11 días murió el Mencho. Hace 32 años murió Escobar. Y en este momento, mientras grabamos esto, hay dinero de ambos que sigue sin aparecer. Fortunas fantasma,
expedientes abiertos. Y eso, en un canal dedicado a seguir la evidencia, es exactamente el tipo de historia que vale la pena contar. Si quieres que abramos otro expediente, un gran robo documentado, una fortuna criminal perdida o un misterio financiero sin resolver, déjalo en los comentarios. Y si este es tu primer video aquí, este canal solo cuenta historias reales, con fuentes, sin glorificación. Suscríbete. Nos vemos en el próximo expediente.